¿Alguna vez te has preguntado si ser niño antes era un deporte de riesgo? Imagina un mundo donde la libertad no se medía en permisos, sino en atardeceres. Un tiempo en que las rodillas raspadas eran medallas y el hogar, un simple puesto de recarga. Hoy, echando la vista atrás, hay cosas que hacíamos de forma natural, sin pensarlo dos veces, que hoy nos harían parpadear incrédulos, o directamente sentarían a nuestros padres en el banquillo. ¿Estás listo para un viaje nostálgico que te hará sonreír, quizás suspirar y, ¿por qué no?, tal vez lamentar un poco el paso del tiempo? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por los recuerdos? ¿Listo para revivir esos años donde la imaginación era nuestro único límite y el peligro? Bueno, ¿el peligro era parte de la aventura? Sí, un mundo donde la inocencia no era sinónimo de sobreprotección, sino de una libertad casi salvaje. Pero este viaje no es solo una mirada al pasado, es una reflexión sobre cómo ha cambiado la infancia, sobre esa brecha que se ha abierto entre lo que los niños vivían antes y lo que viven hoy. Hablamos de una época en la que el mundo se exploraba con los pies y no con la pantalla táctil, donde los juegos eran físicos, espontáneos, sin horarios ni aplicaciones que los dictaran. Aquellos años 60, 70 y 80 moldearon a una generación que hoy, al mirar a los niños actuales, no puede evitar sentir una punzada de nostalgia por lo que se perdió. Por esa autenticidad cruda, por esa capacidad de resolverlo todo entre ellos, por ese olor a tierra mojada después de una tarde de aventuras. Es innegable que los tiempos cambian, que la sociedad avanza y con ella las normativas de seguridad, el conocimiento sobre el desarrollo infantil y la preocupación por la protección. Pero, ¿y si en ese avance hemos sacrificado algo invaluable? ¿Y si, al protegerlos tanto, les hemos robado una parte esencial de la magia de ser niño? Te invitamos a desgranar esas paradojas, a entender por qué lo que antes era la norma, hoy sería considerado un riesgo inaceptable, o incluso, en algunos casos, ilegal. Prepárate para un contraste generacional que te hará recordar, sonreír quizás con melancolía, y tal vez, solo tal vez, anhelar un poco de esa libertad que un día fue nuestra. ¿Recuerdas cómo se sentía la libertad sin límites de la calle? Era una sensación casi palpable, un lienzo en blanco para nuestras aventuras, un espacio donde el tiempo se diluía al ritmo de nuestros juegos. Salíamos por la mañana, quizás con la única instrucción de no llegues tarde para la cena, y esa era toda la supervisión que necesitábamos, o que nuestros padres consideraban necesaria. La calle no era solo un lugar de paso, era nuestra segunda casa, nuestro parque de diversiones, nuestro campo de batalla y nuestro teatro. No había monitores, ni cámaras, ni adultos organizando cada actividad, éramos nosotros, con nuestra imaginación como guía y nuestras reglas como ley. Las madres, al igual que las nuestras, que nos dejaban salir sin un plan fijo y sin la menor preocupación, confiaban en que el barrio, la comunidad, incluso los otros niños, nos cuidarían y nos enseñarían lo necesario. Y así era. En aquellos años, la autonomía infantil era la norma. Aprendimos a resolver nuestros conflictos a voces, a veces a puñetazos, de esos que no dejaban marca, solo el ego herido, sin la intervención de un adulto. Una discusión por ganar un espacio en la rayuela, un desacuerdo en las reglas del escondite, un pique en la carrera de sacos, todo se zanjaba entre nosotros. No había mediadores, solo la voluntad de seguir jugando. ¿Recuerdas el estruendo de un partido de fútbol espontáneo, con dos mochilas haciendo de portería y la pelota dejando una nube de polvo con cada patada? ¿O la algarabía de la gallinita ciega, donde la confianza era tan importante como la risa? Las tardes se llenaban con el traqueteo de los carritos de valeros, el zumbido de las trompos girando en el asfalto, o el constante tintineo de las canicas chocando. Quizás tú también experimentaste la emoción de construir una fuerte improvisada con ramas y sábanas, o de trepar al árbol más alto del parque, sintiéndote el rey del mundo. Esos juegos no eran solo diversión, eran lecciones de vida, una escuela de negociación, de resiliencia y de creatividad. Nos obligaban a ser ingeniosos, a adaptarnos y a inventar mundos con lo que teníamos a mano. No necesitábamos juguetes sofisticados, bastaba una pelota, unas tizas, o incluso una simple cuerda para saltar. La calle era nuestro patio ilimitado, ese lugar mágico donde se forjaba el carácter, donde se aprendían las primeras lecciones de amistad y desilusión, de victoria y derrota. Y todo, bajo el sol implacable o la lluvia refrescante, sin que nadie cronometrase nuestro tiempo fuera o monitorease cada uno de nuestros movimientos. Era, simplemente, ser niño. Esta libertad, esta autonomía casi salvaje, nos llevaba de la mano al siguiente de nuestros grandes maestros, el ingenio de la escasez. Hoy en día, los niños tienen habitaciones repletas de juguetes, consolas de última generación y aparatos que hacen de todo menos pensar por ellos. Pero en aquellos años, nos preguntábamos, ¿quién necesitaba juguetes si teníamos imaginación? La verdadera magia no residía en lo que teníamos,
sino en lo que podíamos crear con lo que no teníamos. Un palo se convertía en una espada invencible, en un caballo salvaje, en un rifle de comando o en una caña de pescar para cazar monstruos en el arroyo imaginario. Unos cuantos ladrillos y una tabla eran el rascacielos más alto del mundo o la guarida secreta más inexpugnable. Una caja de cartón era una nave espacial, un coche de carreras o una casa de muñecas, tan real como la que pudiera comprarse en cualquier tienda. No había tiendas especializadas llenas de novedades plásticas. Nuestro catálogo de juguetes era el mundo real, y nuestra fábrica de sueños, nuestra propia mente. Las chapas de gaseosa, aplastadas con una piedra y decoradas con los colores de nuestros equipos favoritos, eran los pilotos de carreras más veloces. Unas cuantas hojas secas, transformadas en dinero, abrían las puertas de un comercio imaginario donde todo era posible y donde el regateo era una lección diaria de matemáticas y persuasión. ¿Recuerdas cómo se transformaban los neumáticos viejos en lanchas piratas o en columpios improvisados que giraban hasta el infinito? O esas guerras épicas con piñas y castañas como proyectiles, donde la única regla era la imaginación y la rapidez para esquivar. Este tipo de juego, tan rudimentario en su base, era en realidad un motor de desarrollo inigualable. Fomentaba la creatividad sin límites, la resolución de problemas en tiempo real, la negociación grupal y la capacidad de adaptarnos a un entorno con recursos limitados. Aprendimos a reutilizar, a transformar, a ver el potencial en lo que otros desechaban. Una simple cuerda no era solo una cuerda, era un río que había que cruzar, una serpiente venenosa, el lazo de un vaquero o el medidor de una carrera. Los cachivaches que encontrábamos en la calle, desde un viejo volante hasta una rueda rota, eran tesoros que se incorporaban a nuestras aventuras, dándoles una capa extra de realismo y emoción. Y, lo más importante, estas creaciones colectivas nos unían. Las ideas de uno se fusionaban con las de otro, dando lugar a juegos tan complejos y divertidos que eran capaces de mantenernos absortos durante horas, olvidándonos del hambre, del frío o del paso del tiempo. Era una época donde el valor de un juguete no se medía por su precio, sino por la cantidad de mundos que era capaz de crear en nuestras mentes. La imaginación era nuestra principal divisa, y la escasez, nuestro mayor incentivo para innovar. Esta capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario no solo se aplicaba a nuestros juegos, sino a la forma en que habitábamos el espacio, el barrio. El autogobierno del barrio. La cuadra no era simplemente un conjunto de casas o un tramo de calle, era nuestro reino, una especie de república independiente donde las reglas las establecíamos nosotros, los niños. Aquí se tejían las amistades más profundas, esas que sabían de secretos compartidos y lealtades inquebrantables. Y aquí también se exploraban los límites, se medía el valor y se asumían riesgos que, vistos con los ojos de hoy, nos harían fruncir el ceño o incluso llamar a los servicios sociales. En ese reino infantil, la exploración no conocía fronteras. Cada terreno baldío era una selva virgen, cada obra en construcción, una pirámide egipcia esperando ser descubierta. Las casas abandonadas se convertían en castillos encantados o en bases secretas, y el simple hecho de trepar al árbol más alto del parque, aquel que movía sus ramas peligrosamente con el viento, era un rito de iniciación, una demostración de valentía. No había vallas inquebrantables. Si existía una forma de entrar a un patio ajeno para recuperar una pelota o para investigar un rumor, la encontrábamos. Cruzar la calle corriendo y sin mirar, evitando por milagro el tráfico esporádico de la época, era una habilidad que dominábamos por necesidad, no por temeridad. Era parte del juego, de la prisa por llegar al siguiente punto de nuestra aventura. Y luego estaban esos pequeños actos de delincuencia infantil que hoy serían motivo de alarma. ¿Quién no se robó una fruta del árbol del vecino más gruñón, o un par de canicas de la bolsa de aquel otro niño que nunca quería compartir? O ese atajo por el jardín de alguien, pisando el césped recién cortado. No se hacía con malicia, sino como una extensión natural de esa libertad sin supervisión, una prueba de ingenio y osadía. Eran acciones impulsadas por la curiosidad, por la adrenalina del desafío, por la necesidad de demostrar que éramos capaces de navegar el mundo por nuestra cuenta. No había intenciones criminales, solo la audacia de niños que vivían bajo sus propias reglas, ajenos a las normativas adultas que hoy nos rigen. Éramos pequeños exploradores urbanos, cartógrafos de nuestra propia aventura, aprendiendo sobre el bien y el mal a través de la experiencia directa y las consecuencias inmediatas, no por prohibiciones dictadas desde arriba. El barrio nos lo daba todo, el telón de fondo para nuestras epopeyas y el entrenamiento para la vida. Esta libertad inherente a la vida de barrio, donde cada esquina era un nuevo descubrimiento y cada riesgo una lección velada, se extendía de forma natural a la forma en que nos movíamos por el mundo, el transporte aventurero. Hoy hablamos de seguridad infantil en vehículos con un rigor casi científico, de sillitas ancladas con sistemas ISOFIX,
de cinturones de 5 puntos y de airbags que nos envuelven en una burbuja protectora. Pero en aquellos años, nos preguntábamos, ¿quién necesitaba cinturón de seguridad? La respuesta tácita era, nadie. O al menos, nadie que un niño de pocos años pudiera comprender o que un adulto considerara una prioridad existencial. Era la norma subirse al coche familiar y sentarse donde uno quería. Si tenía suerte, podías ir delante, con la emoción de poner la mano en el volante cuando el coche estaba parado, o de asomarte por la ventana para sentir el viento en la cara. Y si no, la parte de atrás era un lienzo para inventar, un espacio donde podías ir tumbado, o incluso asomando media cabeza por el cristal trasero si el conductor no se daba cuenta. El cinturón era un objeto que estorbaba, algo que se guardaba, y rara vez se usaba. Las leyes eran laxas, la concienciación nula, y la percepción del riesgo, simplemente diferente. Era una época donde los viajes largos se convertían en una odisea, no por el tráfico, sino por las acrobacias que hacíamos en el asiento trasero, los juegos que inventábamos con los retrovisores, y el arte de evitar la chancla de tu madre si te pasabas de la raya con las patadas al respaldo. Y ni hablar de las camionetas. ¿Recuerdas la emoción de ir en la caja de una pick-up, sintiendo cómo el viento te despeinaba, viendo el mundo pasar a tus espaldas, sin un solo atisbo de preocupación por una curva brusca o un frenazo inesperado? Para nosotros, no era imprudencia, era la definición misma de aventura. La libertad de ese aire sin filtros, de la vista sin cristales, era un privilegio que hoy sería impensable. Hoy, un padre que permitiera tal cosa sería objeto de escrutinio, de multas, o algo peor. Pero entonces, era una estampa común en cualquier camino rural o incluso en las periferias de las ciudades. En cuanto a las bicicletas, ¿casco? Esa palabra ni siquiera existía en nuestro glosario de seguridad. Montábamos en bici por la calle, con el viento en el pelo y la sensación de ser invencibles. Las caídas eran parte del aprendizaje, los raspón. Insignias de honor. Íbamos en grupos, serpenteando entre los coches aparcados, sin miras de tráfico, sin luces, y muchas veces sin frenos que funcionaran correctamente. Saltábamos bordillos, nos metíamos por callejones sin salida, o hacíamos carreras improvisadas con el riesgo de atropellar a alguien o de terminar bajo una rueda. Hoy, cada niño en bicicleta es un caballero medieval acorazado con protecciones por doquier. Antes, éramos exploradores intrépidos, y nuestro único equipo de protección era la suerte y la capacidad de levantarnos después de cada caída. Estas prácticas de transporte, que hoy serían consideradas negligencia grave o directamente ilegales, eran una extensión de esa filosofía de vida donde el riesgo era una variable más, y la independencia, un valor a cultivar desde la cuna. No había un entramado legal o social que nos recordara constantemente los peligros. Los adultos de la época, nuestros padres y abuelos, habían crecido con esa misma ausencia de protocolos de seguridad, y quizás por ello, veían estos peligros con una perspectiva más relajada, más confiada en la capacidad del niño para adaptarse y sobrevivir, o simplemente, con una ignorancia bendita sobre las estadísticas de accidentes. Para nosotros, era solo la forma normal de moverse, otra faceta más de esa infancia libre y, sí, peligrosamente fascinante. Esta filosofía de la aventura y el riesgo no se quedaba solo en la esfera del transporte o los juegos al aire libre, permeaba cada aspecto de nuestra existencia, incluso nuestras rutinas más básicas, como la alimentación y la higiene. La dieta de la calle, entre chucherías dudosas y el agua de la manguera. Hoy, los padres modernos se preocupan por la procedencia del alimento, los nutrientes, los alérgenos, los azúcares añadidos y la esterilización absoluta. Pero en aquellos años, muchos de nosotros crecimos con un sistema inmunológico forjado a base de la microbiología más salvaje y una dieta que haría palidecer a cualquier nutricionista actual. ¿Recuerdas esos caramelos sin envoltorio que te vendían a granel en la tienda de la esquina? ¿O las papas fritas caseras que se vendían en un cucurucho de papel de periódico, sin saber si el aceite era para freír o para un motor de coche? Compartir un mismo helado con 5 amigos, pasar una golosina de boca en boca, o dejar caer una galleta al suelo para luego soplarle un poco y comérsela como si nada. No había un control parental obsesivo sobre lo que comíamos o con quién lo compartíamos. Si se antojaba, se compraba, si se ofrecía, se aceptaba. Y si caía al suelo, con la regla de los 3 segundos, o la de soplar y dentro, que era más efectiva, todo estaba bien. La preocupación por los gérmenes era, en el mejor de los casos, remota o inexistente en nuestra conciencia infantil. Nos parecía una excentricidad de los adultos que se lavaban las manos compulsivamente. Y cuando la sed apretaba en medio de una tarde de juegos bajo el sol inclemente, no buscábamos una botella de agua mineral filtrada y purificada. Bastaba con la generosidad de cualquier vecino que nos enlazara la manguera de su jardín. El agua,
con ese sabor metálico o a cloro, a veces calentada por el sol en la manguera, se convertía en el elixir más refrescante que podíamos imaginar. Bebíamos directamente del chorro, chorreándonos la cara y la ropa, sin filtro ni vaso, como si fuera la forma más natural y pura de hidratación. Otras veces, el agua venía de la fuente pública del parque, esa que, con un poco de suerte, no tenía musgo. Era un acto de fe y de supervivencia, una bendición en medio de la ardiente tarde. Los puestos callejeros, con sus churros humeantes, sus elotes, maíz, preparados sin guantes ni grandes medidas sanitarias, o sus frutas ya cortadas y expuestas al aire libre, eran paradas obligatorias para reponer energías. La higiene era un concepto tan laxo como la supervisión. No nos hacíamos preguntas sobre la calidad del agua de la limonada casera que se vendía en un tarro de cristal en la puerta de una casa, ni el origen de los ingredientes de las empanadas que se freían en un caldero ambulante. Simplemente sabían riquísimo, eran accesibles y nos permitían seguir con nuestras aventuras sin interrupciones. Hoy, muchas de estas prácticas estarían estrictamente reguladas o directamente prohibidas por las autoridades sanitarias, y la idea de un niño bebiendo agua de una manguera sería motivo de pánico para muchos padres. Pero entonces, era parte de la vida, otra pequeña muestra de la autosuficiencia y la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a casi todo, construyendo, sin saberlo, una robusta línea de defensa frente a un mundo que era mucho menos aséptico de lo que es hoy. Y así, entre raspaduras y chucherías dudosas, íbamos creciendo. Y mientras nuestro cuerpo se fortalecía con esa exposición constante al mundo real y a sus bacterias beneficiosas, nuestra mente y nuestro carácter se forjaban con otra práctica que hoy nos parecería impensable: el trabajo infantil inocente. En la actualidad, el concepto de trabajo infantil nos remite de inmediato a imágenes de explotación, a jornadas interminables y a la privación de derechos fundamentales. Pero en la infancia de los años 60, 70 y 80, para muchos de nosotros, ganarse la vida desde pequeños no era una carga, sino una parte natural de crecer, una vía hacia la independencia, un aprendizaje vital y, en ocasiones, hasta una forma de divertimento. No pensábamos en leyes laborales ni en edades mínimas para trabajar. Si tu familia tenía un negocio, la tienda de abarrotes, la panadería, el taller mecánico, la finca, era lo más normal del mundo que, con apenas la altura del mostrador, ya estuvieras ayudando. Desde barrer el suelo, limpiar los estantes, atender a los clientes con una sonrisa o llevar los mandados, cada tarea era una lección. Aprendíamos el valor del dinero, la importancia del servicio al cliente, la diligencia y la responsabilidad. Escuchar a nuestros padres o abuelos regatear, gestionar las cuentas o solucionar problemas con los proveedores era nuestra primera escuela de negocios, mucho antes de hablar de MBA. Y no había un horario de trabajo estricto, simplemente, estabas ahí, absorbiendo, participando, siendo parte de algo más grande que tú mismo. Pero más allá del negocio familiar, existían innumerables formas de trabajo que nos brindaban una autonomía incipiente. ¿Recuerdas la emoción de ir a comprar el pan con las monedas justas en la mano, sabiendo que una parte de ellas venía de tu esfuerzo? ¿O la responsabilidad de llevar un recado a la casa de la tía abuela al otro lado del pueblo, sintiéndote el mensajero más importante del mundo? Algunos íbamos a la estación de autobuses a vocear los periódicos del día, sintiéndonos dueños de la información del mundo. Otros, los más afortunados, lavábamos coches, paseábamos perros del vecindario, repartíamos leche o cuidábamos jardines a cambio de unas pocas monedas que se sentían como un tesoro. Ese puñado de billetes o monedas que nos ganábamos con nuestro propio sudor era el pasaporte a la autonomía. Significaba poder comprar esa chuchería soñada, ese juguete que nadie más tenía, o simplemente guardar para el futuro, aprendiendo la valiosa lección del ahorro. Este tipo de trabajo era muy distinto a lo que hoy concebimos como explotación. No nos privaba de la escuela ni de los juegos, se integraba en nuestra vida cotidiana de forma orgánica. Nos enseñaba a valorar el esfuerzo, a entender que las cosas no caían del cielo y a desarrollar una ética laboral desde pequeños. La conversación no era sobre trabajo infantil como un problema social, sino sobre ayudar en casa o ganarse las cosas. Era una forma de crecer, de madurar, de entender las dinámicas del mundo adulto y de sentirte un miembro productivo de la comunidad. Hoy, esa misma acción podría derivar en una intervención de las autoridades, en multas para los padres o en el escrutinio público, por considerar que se está violando el derecho de un niño a su infancia. Pero para nosotros, era una parte esencial de esa infancia libre, donde la responsabilidad no era un castigo, sino una señal de que te estabas convirtiendo en un adulto capaz. Y esa capacidad se extendía también a la forma en que se lidiaba con la disciplina, un mundo completamente ajeno a las sensibilidades actuales. Y esa capacidad se extendía también a la forma en que se lidiaba con la disciplina, un mundo completamente ajeno a las sensibilidades actuales. Hablamos de la disciplina de antaño, chancla va,
Chancla viene. Hoy, la sola mención de un método disciplinario físico en el ámbito doméstico o escolar provoca un escalofrío de indignación y activa todos los protocolos de protección infantil. Pero en los años que nos atañen, aquellos 60, 70 y 80, la corrección física no solo era común, sino que a menudo se consideraba una herramienta legítima y necesaria para la formación del carácter. Era una época en la que la autoridad no se cuestionaba, y el respeto, a veces infundado por el temor, era un pilar fundamental de la educación. En cada hogar, la chancla o cinturón o vara de membrillo no eran meros objetos de uso cotidiano, se convertían, ante la transgresión, en extensiones de la voluntad parental. No había psicólogos infantiles analizando traumas, ni debates sobre los límites del castigo. Si te portabas mal, la consecuencia era casi instantánea y, sí, a menudo tangible. Y no era solo en casa. La escuela era otro campo de batalla donde el maestro, investido de una autoridad casi divina, podía recurrir a la regla de madera, al coscorrón o a arrodillarse sobre garbanzos con una naturalidad que hoy nos parecería aberrante. Las llamadas a los padres no eran para discutir el comportamiento, sino para informarles del correctivo ya aplicado, y a menudo, recibir su bendición o incluso una segunda ronda de disciplina en casa. La comunidad en general también participaba de este pacto tácito. Si un niño se portaba mal en la calle, no era raro que un vecino le diera un tirón de orejas o una palmada en el trasero, y que al llegar a casa y contarlo, la reprimenda del padre o la madre fuera: ¿y qué hiciste para que te pegara? La vergüenza pública era otra herramienta, poderosa y efectiva. No se trataba de ser cruel, sino de corregir el camino, de inculcar a fuego la noción de lo correcto y lo incorrecto, de lo aceptable y lo inaceptable. Se creía firmemente en la máxima de que la letra con sangre entra, o el que te quiere, te aporrea. Para nosotros, los niños de entonces, estas prácticas eran parte de nuestra realidad. Sabíamos que cruzar ciertas líneas tenía consecuencias que no se limitaban a una conversación o a un tiempo fuera. No había una percepción de violencia en el sentido moderno, sino de justicia, aunque a veces nos pareciera excesiva. Aprendimos a descifrar las miradas de nuestros padres, a entender los tonos de voz, a saber cuándo era el momento de parar o de correr. Esta disciplina, que hoy sería etiquetada como abuso o maltrato infantil, se veía entonces como una forma de forjar individuos responsables, obedientes y capaces de moverse en un mundo que no iba a perdonar fácilmente los errores. De alguna manera, nos preparaba para las durezas de la vida adulta, enseñándonos a aceptar las consecuencias de nuestros actos sin un constante salvavidas institucional. Nos moldeó para ser resilients, a veces a la fuerza, y a entender la jerarquía, el respeto por los mayores y la importancia de la obediencia en un sistema más rígido. Esta misma mentalidad, donde la disciplina era una mano firme que forjaba el carácter, nos impulsaba, casi sin darnos cuenta, hacia el siguiente pilar de nuestra infancia, la exploración sin límites. ¿Quién necesitaba permisos? Hoy, la idea de un niño deambulando solo, sin la supervisión constante de un adulto, provoca casi un terror colectivo. Se rastrean los movimientos con GPS, se pactan rutas seguras y se prohíbe hablar con extraños. Pero en los años 60, 70 y 80, la libertad de movimiento era un derecho tácito, una extensión natural de esa autonomía que se nos concedía desde pequeños. Las barreras de nuestro mundo no eran físicas, sino las que nuestra propia valentía o curiosidad nos permitían superar. Caminar largas distancias no era una excepción, sino la norma. Si querías ir a la tienda de la esquina del barrio vecino, al campo a las afueras del pueblo, o cruzar toda la ciudad para visitar a un amigo, simplemente ibas. No había mensajes de texto preguntando dónde estabas cada 5 minutos, ni llamadas de control. La promesa de volver a una hora determinada, o cuando oscurezca, era el único contrato de confianza. Errantes por ciudades que conocíamos palmo a palmo, o por caminos rurales que se difuminaban en el horizonte, éramos pequeños exploradores con una brújula interna, la curiosidad y la necesidad de descubrir. Y en esa exploración, los lugares prohibidos eran los más tentadores. La fábrica abandonada al final de la calle, el bosque denso donde se alzaban supuestas ruinas, el puente bajo el que corría un río que nadie más se atrevía a cruzar después de una tormenta. Esos eran nuestros Eldorado, nuestras Atlántidas. La adrenalina de la transgresión, la satisfacción del descubrimiento, el miedo y la emoción que se mezclaban en cada paso, nos enseñaban a medir el riesgo, a reconocer nuestros límites, o a desafiarlos audazmente. No había carteles de prohibido el paso que no se pudieran ignorar o vallas que no se pudieran saltar. Cada lugar era una oportunidad para una nueva aventura, un escenario para desplegar nuestra imaginación desbordante. Y en este vasto mapa de libertad, la interacción con desconocidos no era una amenaza constante, sino una parte orgánica de la vida. Pedíamos indicaciones a cualquiera en la calle,
comprábamos dulces a la anciana del puesto improvisado, o conversábamos con el panadero del barrio. El desconocido no era inherentemente un peligro, sino un potencial narrador de historias, un proveedor de información o simplemente una cara más en el paisaje humano. La confianza en la comunidad era mucho mayor, y la noción de que cualquier adulto era un potencial depredador, una idea mucho más lejana. Recuerdo haber entrado en casas de vecinos para pedir agua, o haber aceptado un caramelo de alguien que simplemente quería ser amable, sin que ello generara la más mínima alarma. Era un mundo más ingenuo, quizás, pero también uno donde la conexión humana era más fluida y el miedo al otro no había colonizado aún la interacción diaria. Hoy, la reclusión de los niños en espacios acotados, la constante supervisión y la demonización de la exploración libre son una realidad. Paradójicamente, mientras la tecnología nos conecta más que nunca, hemos perdido esa conexión directa con el mundo físico, con el sentido de la aventura que solo da el descubrir por uno mismo. Nos protegemos de los peligros tangibles, pero quizás les robamos el espacio para desarrollar sus propios mecanismos de defensa, su ingenio para salir de situaciones imprevistas y esa inigualable sensación de haber conquistado un pedazo del mundo por sus propios medios. Era una libertad que, con el tiempo, ha ido migrando de lo físico a lo virtual, con costos y beneficios que aún estamos por comprender del todo. ¿Y qué queda de todo aquello? De esa libertad salvaje, de esa imaginación desbordante que transformaba un palo en 1000 universos, de ese barrio que era nuestro reino, de esos viajes sin cinturón que olían a aventura, de esas chucherías dudosas que forjaron nuestro sistema inmune, de ese trabajo infantil que nos hizo responsables y de esa disciplina que nos enseñó, a veces a golpes, las reglas del juego. Queda la nostalgia, un sabor agridulce en la boca que mezcla el recuerdo de la alegría despreocupada con la melancolía de un tiempo irrepetible. Queda la reflexión, el ejercicio de mirar hacia atrás y entender cómo ese mundo, que hoy nos parecería impensable, nos moldeó, nos curtió y nos dio herramientas para la vida que quizá las nuevas generaciones, envueltas en burbujas de cristal y algodones, nunca llegarán a poseer. Hemos desgranado 10 aspectos que antes eran la norma y hoy serían ilegales, o como mínimo, motivo de escándalo. 10 facetas de una infancia que, vista con los ojos de 2024, parece una epopeya de supervivencia. ¿Pero fue realmente tan peligroso? Oh, ¿es que el mundo ha cambiado tanto que hemos perdido la confianza en la capacidad innata de los niños para explorar, aprender y sobreponerse? La balanza entre protección y libertad es tremendamente frágil, y quizás, en nuestro afán por eliminar todo riesgo, hemos amputado una parte esencial del desarrollo infantil, la oportunidad de caerse y levantarse, de resolver sus propios problemas, de conocer el mundo a través de la experiencia directa y no de las advertencias constantes. Este viaje al pasado no busca juzgar el presente ni idealizar aquel ayer. Solo intenta iluminar una época, generar una conversación, y quizás, invitarnos a repensar qué es lo que realmente valoramos en la crianza de nuestros hijos y en la construcción de su carácter. Nos hace preguntarnos si, en nuestra búsqueda de un mundo más seguro, hemos creado uno más soso, más predecible, más domesticado. ¿Y tú, que has compartido este viaje con nosotros, también lo viviste así? ¿Qué frase te decía tu madre en aquellos años que nunca olvidaste? ¿Hay algo de esa infancia peligrosa que cambiarías si pudieras volver atrás, o la abrazarías de nuevo con todas sus cicatrices y lecciones? Cuéntanos tú. Experiencia en los comentarios, porque tu historia, tu recuerdo, es parte de este mosaico generacional que tanto valoramos. Si te ha tocado el corazón este vídeo, si te ha recordado quién fuiste y lo que te hizo fuerte, suscríbete. Aquí honramos tu historia, la de aquellos niños que, sin saberlo, vivían al límite y forjaron un carácter que hoy nos define. Porque recordar es la mejor manera de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos vemos en el próximo viaje a los recuerdos.